coseno de 0, el reflejo que está aquí, es igual a 0. Entonces, coseno de 90. Entonces, si lo vemos en la gráfica de tiempo, en el punto inicial vamos a tener ángulo 0 para seno y coseno. Coseno de 0, 1, seno de 0, 0. Uno va a ir aumentando hasta el 1 y el otro va disminuyendo hasta el 0. Pero de ahí ya se va repitiendo todo. Son 0,02 segundos. Pero ¿cuánto es un ciclo en ángulo? Nosotros 360. que cuando teníamos como Iván, ¿cierto? Aquí arriba, o en este caso el coseno, cuando era 0, hasta acá, teníamos que eso eran pi medio, o 90 grados. Sí. El ciclo completo, ¿cuánto es? En grados. 360. 360, es una vuelta. Entonces, esto que está aquí, además son 360 o 2pi. ¿Qué significa eso? Que esto, el ángulo, ¿cierto?, lo tengo que ir expresando respecto a los ciclos. ¿Pero cuántos ciclos tengo? ¿Cuántas veces tengo esa vuelta? ¿Ah? No, pues 50. ¿En 50? 50. Entonces, tenemos que un ciclo de esto lo vamos repitiendo. Entonces ya este ángulo va a depender de un ciclo. Y ese ciclo se va a multiplicar por nuestra frecuencia. Pero esto que estamos viendo aquí tiene un nombre que es la frecuencia angular. O sea, ¿cuántas vueltas estoy dando? ¿Cuántas vueltas estoy dando respecto a un tiempo? ¿Ya? Recuerden que el Hertz es ciclos partido por un tiempo. ¿Ya? Entonces, para llevarlo al tiempo, lo único que me falta es multiplicarlo por un tiempo. Entonces, con esto, yo ya tengo la cantidad de ángulo en radianes. Una vuelta, con la cantidad de veces que tengo esa vuelta por el tiempo, por un segundo, y yo lo multiplico por la cantidad de tiempo que estoy mirando. Entonces, con eso, dependo del tiempo, uso la frecuencia y tengo cómo se genera esa vuelta en un sistema sinusoidal. Por lo tanto, nuestro coseno
va a ser igual a 2 pi f por el tiempo. ¿Qué me falta? Decir dónde parte. ¿Ya? Porque claro, nosotros estamos indicando que aquí en 0 partimos en 1, como si fuera un coseno. Pero si estuviéramos hablando del seno, o sea, básicamente la misma onda corrida, tenemos que ver cuánto es el ángulo que estamos corriendo. Entonces, además, vamos a ver un ángulo de desfase. Entonces, con esto ya nosotros podemos abarcar cualquier tipo de frecuencia, cualquier tipo de señal. Todas van a ser sinusoidales, que van a estar relacionadas con la frecuencia, cuántas veces tenemos esa señal en una cantidad de tiempo y cuándo parte. Por lo tanto, nuestra señal va a ser el voltaje máximo por el coseno de los 2 pi por la frecuencia por el tiempo más un ángulo. Así vamos a identificar nuestra fuente, en este caso fuente de voltaje. Para el caso de una fuente de corriente, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Alguna idea? ¿Va a ser sinusoidal? Sí, lo mismo. Va a ser lo mismo, ¿no? Va a ser casi lo mismo. Solamente le cambio el coseno por seno, ¿no? No, porque ¿No? estamos hablando de ondas sinusoidales. Podemos utilizar seno o coseno y ya dijimos que vamos a usar coseno. Ah, ya. ¿Mm? Es donde partamos el... Claro. Pero ¿qué cambiaría? Si estamos hablando de voltaje, coseno, frecuencia, tiempo y ángulo. ¿Qué es lo que cambia? De voltaje e intensidad, ¿no? De voltaje e intensidad. Entonces va a ser intensidad máxima por el coseno de el ciclo, la frecuencia, el tiempo, más un ángulo de desfase. ¿Ya? Esa va a ser nuestra nomenclatura de aquí en adelante. Bueno, 2 pi f t más el ángulo de la corriente. El voltaje va a ser igual a R por nuestro IM coseno de 2 pi f por tiempo más el desfase. 2πf más 3πf. Es la misma relación. Tiempo, claro. ¿Ve? Absoluto o el valor, el módulo de A y B. Pero básicamente estoy multiplicando aquí un número a nuestro E. Entonces, si el E es coseno del ángulo más J seno del ángulo, estoy multiplicándole C al coseno del ángulo más J seno del ángulo. Eso es lo único que hice. Entonces, ¿cómo llevamos esto, el uso de nuestros polares, a encontrar
una relación con lo que tenemos aquí. De aquí en adelante, mucho. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? La resistencia es solamente una parte, o sea, relaciona la parte de la potencia activa. La potencia activa es la parte real de nuestra energía, de nuestra potencia. Entonces, nosotros vamos a tener solamente la zona del coseno, en este caso. Vamos a tener solamente la zona del coseno porque es nuestra parte real. La resistencia va a estar asociada a nuestra parte real. En este caso, por lo tanto, nosotros cuando multiplicamos el número complejo, la resistencia como número complejo, la resistencia va a ser solamente un coseno en ángulo 0, y un seno en ángulo 0. O sea, What? esto veanlo como el R e a la J de 0 grados. ¿Ya? Esto significa que tenemos el R multiplicado por coseno de 0 grados más J seno ¿de cuánto? De 0. 0. ¿Cuánto es el coseno de 0? 0. No. 1. 1. 1. 1 más J seno de 0 0. 0. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo multiplico el R acá, ¿qué voy a tener? R por 1, R, más J, R por J, R por 0. J por R por 0, ¿cuánto es? Sí. 0. Entonces voy a tener solamente R en este caso. Solamente la parte real, eso es lo que estoy diciendo. Y esto lo voy a multiplicar por el coseno de nuestra frecuencia en el tiempo más un ángulo. ¿Ya? Entonces lo único que va a marcar el valor de IM respecto a nuestra resistencia va a ser el ángulo, ese ángulo de desfase. ¿Por qué? Porque esto es una parte que va a ser igual para toda la señal, no vamos a variar la frecuencia, y el tiempo es lo que nos va a dar cómo se va a unir con lo que está pasando. Nosotros vamos a ver lo que está pasando en el tiempo, en esta parte. Entonces esto lo vamos a mantener, no va a cambiar, solamente que la señal va a ir variando en el tiempo, pero esto nos va a marcar cuándo empezó, O sea, desde cuándo estamos mirándolo. mis constantes entonces son la frecuencia en el tiempo. Todo esto va a ser constante
Y la variable va a ser Y el ángulo. esto va a ser desde el momento cero donde estamos partiendo. Mira. Entonces ahí queda la parte importante, ¿no? La parte que desde dónde vamos a mirar y cómo vamos a compararlo con todo lo demás. Entonces tenemos nuestra resistencia por la corriente y el ángulo, ¿no? Esto, al pasarlo a dominio de la frecuencia, vamos a verlo como un elemento que va a estar en número complejo y nos va a dar un valor de voltaje en número complejo. Cuando nosotros utilicemos voltaje V mayúscula y I mayúscula, estamos hablando del valor de la corriente y el voltaje en el dominio de la frecuencia. Y eso lo vamos a poder traspasar a un número complejo. ¿Ya? Entonces, esto nos va a dar un valor de Vm con un ángulo, según el voltaje. Y eso va a ser nuestro V mayúscula. ¿Qué vamos a ver además de la resistencia? Entonces, aquí la V mayúscula relacionado con la resistencia y la corriente en el dominio de la frecuencia, vamos a trabajarlo tal como habíamos trabajado corriente continua. V igual a R por I, pero los dos en dominio de la frecuencia. Y esto que teníamos aquí estaba en dominio del tiempo. El tiempo era el que marcaba. Este y este están en el mismo tiempo. Ahora, todo eso nos vamos a transformar en números complejos, pero vamos a trabajarlo como dominio de la frecuencia. Todo está dentro de la misma frecuencia. Si se fijan, aquí tenemos una relación entre las señales de lo que pasa con la resistencia. La resistencia no varía el ángulo, porque no interfiere con los senos y cosenos. La mezcla entre senos y cosenos no interfiere con nuestra notación polar. Se mantiene todo en real. Cuando mantenemos todo en real, lo único que estamos haciendo es multiplicar la corriente por la resistencia para encontrar el voltaje. Entonces, esa diferencia, o esta diferencia, o esa diferencia, en cada uno de los puntos te va a marcar cómo se mueve la onda y la diferencia que hay por la resistencia. Entonces, normalmente para resistencias mayores a 1 siempre vamos a tener que el voltaje aumenta respecto a la corriente. Entonces, por ejemplo, una corriente de 1 con una resistencia de 10 ohms, ¿cuánto sería el voltaje? 10. ¿No? Entonces, tiende a ser mayor en esos casos. Mayor hacia arriba, mayor hacia abajo. Porque la amplitud cambia. Está relacionada con ese valor máximo. Entonces aquí tenemos, y si se fijan, en esta parte, aquí y acá, hay un desfase. O sea, si nosotros tenemos el coseno, que estaba aquí, partía de 0 acá, ese desfase, esa distancia, es el ángulo que nosotros estamos sumando. ¿Por qué?
Porque está indicando que en el punto cero nosotros estamos como si estuviéramos partiendo de aquí, con todo ese ángulo adelantado. Entonces, ya, la corriente baja y la resistencia va a mantener esa diferencia respecto a el valor de I. Pero si la I va bajando hasta cero, va a tener que llegar hasta un voltaje igual a cero, porque va a ser el voltaje igual a la corriente por la resistencia. Si la corriente es cero, 0 por la resistencia va a terminar siendo 0. Lo mismo que en el lado negativo. ¿Qué pasa ahora? Vamos a comenzar a hablar de los otros dos elementos que vamos a relacionar en el circuito. La bobina es la primera de ellas. ¿Qué es lo que nos dice la bobina? La bobina es una relación que hay entre el cambio de la corriente, respecto al tiempo, y eso multiplicado por el valor de inductancia. El valor de inductancia es una relación que hay en ese intercambio. Lo que cambia la corriente respecto a el tiempo. Perdón, profe, ¿qué era inductancia? La inductancia es un factor que va a influir en cómo cambia la corriente respecto al tiempo. Entonces, tenemos aquí nuestra corriente que tiene la relación de omega t más el ángulo el fase de la inicial. corriente, lo mismo que tenemos arriba. Entonces, esto significa la corriente máxima, coseno de la frecuencia angular, y la frecuencia angular son los 2pi por la frecuencia, por el tiempo, más la corriente de desfase de la corriente, o sea, el ángulo de desfase de la corriente. Si nosotros tenemos esta relación entre lo que pasa con la corriente respecto al tiempo por esta inductancia, al llevar la corriente con esta función, nosotros vamos a obtener que menos la frecuencia angular, lo que estaba aquí adentro, o sea, los 2pi f, por la inductancia, por la corriente máxima, el seno de omega t más el ángulo. ¿Qué pasó aquí? Cambió la función. ¿Qué significa que haya cambiado la función? Se trasladó en 90 grados. Hay un cambio de ángulo. Acá. Entonces, como habíamos visto que el seno que partía aquí tenía un desfase de 90 grados o pi medio, vamos a llevarlo de nuevo al coseno, porque nosotros habíamos dicho que íbamos a trabajar con el coseno. Entonces, cuando tengamos el voltaje, lo vamos a ver como menos omega por la inductancia de la corriente máxima del coseno de la frecuencia angular, el tiempo más el ángulo de fase menos los 90 grados.
De nuevo, la relación con nuestra función de número complejo del Euler. ¿No? Ahora, todo este ángulo es la relación que tenemos con el omega t más nuestro ángulo menos 90, o sea, este otro ángulo. ¿Qué estamos haciendo ahí? Aquí nos vamos a ir un poco más en la parte matemática. Porque va a ser un poco más complejo verlo, entonces nos vamos a agarrar de la parte matemática para identificar por qué mantenemos eso. ¿Ya? ¿Por qué estamos pasando de esto a esto? ¿Ya? Nuestro E, J omega menos 90 grados. Eso está mal. Pero antes, aquí, ¿qué es lo que pasa entre eso y esto? ¿No? Porque al final, fíjense, esto se mantiene. Eso se mantiene. Claro. Nosotros dijimos que el E de J, un ángulo, alfa, va a ser igual a coseno de ese ángulo más J seno del ángulo. ¿Cierto? Entonces, para nosotros expresar esto de esta manera, ¿qué nos falta? Nos falta que al coseno de omega t más y menos 90 hay que sumarle un j seno de esto. Entonces, a esto hay que sumarle el j seno omega t más el ángulo de la corriente menos 90 grados. ¿Está ahí? Pero para sumarle algo tenemos que restarle algo, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con elementos que vamos a agregar, de alguna forma, si están multiplicando, agregamos una multiplicación de un 1. Algo que está arriba dividido por algo que está abajo que sean iguales, ¿cierto? Ahí se simplifica en 1, entonces no modificamos lo que está. Cuando sumamos, tenemos que sumarle ceros. Entonces, sumamos 0 y restamos, o sea, sumamos un 0 que es lo mismo que sumar algo y restarle eso mismo. ¿Ya? Entonces, necesitamos el seno de omega t más menos 90 grados. ¿Qué tenemos ahí? ¿Cómo lo podemos hacer? De todo esto, llevarlo a una cosa así. O sea, ¿qué significa esto que está aquí? 0. ¿No? ¿Por qué 0? ¿Es 0?
Sígueme. ¿Qué es lo que pasa ahí? Cambia el signo. Entonces, esta parte la tenemos ahí. Claro. Ya. Esa es una de las propiedades que teníamos en respecto a cuando el i sea menos o cuando el i es más. ¿Ya? Cambia el signo. El. Entonces, Profe, ¿eso es del libro o una guía? esto sale en el libro. En el libro. Esto sale en el libro. Arriba, como tenemos una potencia, podemos dejarlo como E J teta por E menos J90. ¿Cierto? Entonces el E menos J90 tenemos coseno 90 menos seno 90. ¿El coseno 90 cuánto es? Y medio. El coseno baja a 0. El seno, en este caso, 1. ¿No? 0 menos J1 menos J. Entonces, el valor del voltaje acá va a terminar como J, o sea, omega, frecuencia angular, inductancia, corriente, por E elevado a J teta, la corriente, el ángulo de desfase de la corriente, por menos J. Por el menos, se van los menos, queda solamente el J positivo. Entonces, el voltaje va a ser J omega, el 2πf, por la inductancia por la corriente. La corriente en función de nuestra frecuencia. ¿Ya? Este es el número complejo. Recuerden que el I mayúscula solo es nuestro número complejo. Entonces, esto va a tener que ver con el I mayor, nuestra módulo, por el desfase de la corriente. Entonces, la relación que vamos a tener como ley de Ohm, o sea, el voltaje igual a algo por la corriente, nos va a significar que ese algo es igual a de partido por la corriente. Es lo mismo que la ley de Ohm, solo que antes nosotros teníamos la resistencia, ahora vamos a tener nuestra inductancia.
la vamos a dejar que nuestra inductancia va a ser J omega L. Eso va a ser lo que está aquí. Relacionado con el voltaje que hay y la corriente que pasa por él. ¿Qué ángulo tenemos? ¿Qué ángulo vamos a tener acá? Como teníamos el J, recuerden, aquí el J, ese J, ¿qué significa? Que es seno de 90. Porque la resistencia, o sea, en la parte real, no hay. Coseno de 90 es 0, seno de 90 es 1. Solamente la parte imaginaria. Entonces estamos diciendo que el voltaje va a ser una relación de omega, nuestra frecuencia angular, por la inductancia, ángulo de 90. Y eso nos va, relacionado a la corriente, nos va a hacer que el voltaje tenga una diferencia de 90 grados respecto del ángulo de la corriente. Fíjense cómo cambia la relación que teníamos antes. La relación que teníamos con la resistencia solamente cambiaba el valor entre el voltaje y la corriente, ¿cierto? Pero el ángulo se mantenía. Cuando se hacía máximo la corriente y el voltaje. Cuando se hacía cero la corriente y el voltaje. Y cuando se hacía mínimo la corriente y el voltaje. Ahora hay un desfase entre ellos dos. Entonces, continuamos con el voltaje aquí, o sea, la corriente, continuamos con la corriente, y el voltaje lo que hace es moverse. O sea, antes estaba directamente arriba y ahora se ha movido. ¿Cuánto? 90 grados. Aquí. Se movió 90 grados. Entonces, aquí indican que el desfase de la corriente era 60 grados. ¿Cómo teníamos acá? La corriente aquí, la corriente ya tenía un desfase de 60. Y ahora, si el desfase entre la corriente y el voltaje son 90, ¿cuánto es lo que tiene el voltaje? ¿Qué ángulo tiene el voltaje? 180. No, porque es el ángulo aquí, ¿cierto? El ángulo es 60 más 90. 150. Entonces, el ángulo del voltaje en este caso va a pasar a 150 grados. ¿Qué pasa con el condensador? El condensador tiene que la corriente es la capacidad, la capacitancia por el cambio de voltaje respecto a la corriente, al tiempo. Entonces, si nosotros lo vemos por voltaje, el voltaje era voltaje máximo por el coseno por
más el ángulo, en este caso, del voltaje. El ángulo del voltaje. Entonces, relacionándolo con la ley de Ohm, tenemos que la corriente va a ser igual a la relación de va a ser igual a nuestra capacidad por la frecuencia angular por la J. A ver, ¿cómo llegamos a eso? De la misma manera que se llegó en el caso de la inductancia. Se derivó de manera de encontrar esa relación. O esta otra. ¿Cuál de abajo? Ustedes no tienen derivada, entonces aquí nosotros vamos a asumir nomás ese cambio. ¿Limonada o naranja? Por eso les decía que en el libro igual está la parte de la derivada, está cómo se llega al término, pero nosotros vamos a utilizar el término. Sabemos que viene de esta relación, ¿no? Esta relación del cambio de la corriente por el cambio del tiempo en la bobina. Por el caso del voltaje, o sea, del condensador, es el cambio del voltaje respecto del cambio del tiempo. La relación que nos da es que la corriente va a ser igual a J por la frecuencia angular por la capacidad. Y todo eso por nuestro voltaje. Si nosotros despejamos, va a dar que el voltaje es igual a 1 partido por J omega C. El 1 dividido en J era lo mismo que menos J. Eso es una de las propiedades que vimos y que analizamos. ¿Ya? Cómo llevamos de un punto a otro. Esto que está aquí es que esto que está aquí es lo mismo que menos J algo. ¿No? ¿Y cuánto es ese algo? Para que este fuera 0, el seno de ese ángulo es seno 90. Pero, ¿qué significa este menos aquí? Seno de 90 o menos J seno de 90. Cuando tenemos el seno, tenemos menos pi medio es 1 y esto es menos 1. Y aquí tenemos pi medio. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros estamos diciendo que el menos de J seno de 90, pero seno de 90 es 1. ¿Ya? Entonces estamos diciendo que es menos J1, eso es igual a J de menos 1. Pero ¿cuándo era menos 1? Aquí.
O sea, esto es lo mismo que decir j de seno de menos 90. ¿Ya? Entonces, para el menos j seno de 90 va a ser igual a más j seno de menos 90. ¿Ya? Eso es lo que estamos viendo aquí. El j pasa para arriba como menos j, y como es menos j, yo puedo decir que es, para mantener el positivo, menos 90. Porque solamente estoy dando vuelta la señal. Entonces ahora el pi va a ser, en vez de haber sido pi igual a 1, seno de pi medio igual a 1, ahora el seno de pi medio va a ser menos 1. Hice el intercambio de cuando era positivo, ahora negativo. Entonces, nuestro voltaje va a ser igual a este elemento, pero con el ángulo de menos 90. Y eso multiplicado por la corriente máxima por el ángulo de nuestra desfase de la corriente. Como estos elementos son potencias, yo puedo, en la multiplicación de esto con esto, yo sumo las potencias. Entonces queda esto multiplicado por la corriente máxima partido por el omega c, ángulo de el ángulo de la corriente menos 90 grados. Entonces aquí el voltaje trata de mantenerse, va a tratar de moverlo hacia un desfase de 90 grados respecto a la corriente, pero es un desfase contrario al que teníamos con la bobina. Entonces, nosotros aquí volvemos a tener la corriente, pero ahora el desfase va hacia el otro lado. Se mueve, aquí teníamos cuando era en el mismo ángulo, y ahora se mueve hacia acá. Se mueve 90 grados hacia la derecha. Entonces, una carga alimentada a una tensión alterna senoidal. Voltaje, ¿cuánto es el voltaje máximo? 220. No, pues si hay 200. Aquí, voltaje senoidal, la tensión es 200 y el ángulo, ¿cuánto es? Menos 20. Menos 20 grados. Y absorbe una corriente igual a 10. ¿10 qué? Vol. Amper. Amperes. Estamos hablando de corriente. De verdad, sí. 10 amperes en ángulo menos 10 grados. La corriente está de la carga. ¿Qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De esta carga. ¿De qué estamos hablando? Tenemos un voltaje entre esos dos terminales de 200 ángulo menos 20. ¿Ya? Aquí y acá. Tenemos una corriente de 10 ángulos de menos 10 amperes.
Y aquí tenemos una carga. ¿Cuánto es el desfase? Estamos diciendo que la corriente está adelantada 10 grados de la tensión, está retrasada 10 grados de la tensión, está adelantada 30 grados de la tensión o está retrasada 30 grados de la tensión. Retrasada. Retrasada, 30. Retrasada 10. ¿Qué estamos diciendo en esto? O retrasado 30. Si nosotros- 30. Si nosotros tenemos menos 10, menos 20, menos 30, menos... Ah. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80. ¿Ya? Se supone que el punto donde está, nosotros vamos a trabajar con el coseno, ¿cierto? El coseno cuando se hace cero es, cuando el coseno de cero es 1. 1, sí. Entonces vemos los puntos donde se hace cero. La corriente en menos 10